Buenas noches. Es un gusto estar aquí el día de hoy compartiendo el tema de neumología. Como bien decía el doctor Juárez, neumología es muy importante para la edad pediátrica, ¿no? Nos encontramos con enfermedades que necesitan un diagnóstico y un tratamiento y de acuerdo a eso les va muy bien a los pacientes. Entonces vamos a tratar temas muy importantes, los cuales van a ver constantemente ustedes en los pacientes pediátricos, y directrices que les van a ayudar al tratamiento y a la guía de estos pacientes. ¿Okay? Y pues bueno, sabemos que en la mecánica de asma, el principal problema que ocurre es una limitación del flujo de aire. Y esta limitación es variable, es decir, puede presentarse en periodos asintomáticos y de repente el paciente estar exacerbado o con datos de descontrol. Y esta exacerbación o esta alteración al flujo de aire variable nos va a determinar algunos síntomas que son síntomas característicos del paciente con asma, que es tos, sibilancias, opresión torácica y disnea. El diagnóstico en la edad pediátrica representa un problema, sobre todo en los niños de 0 a 2 años, porque hay enfermedades muy parecidas a asma y de las cuales necesitamos hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Fibrosis quística, anillos vasculares, enfermedad por reflujo gastroesofágico, tuberculosis glandular, muchas enfermedades que se parecen, que clínicamente son idénticas y que nosotros necesitamos establecer qué vamos a hacer con ese paciente para determinar qué diagnóstico tiene, ¿ok? Entonces, por eso es nuestro gran bemol en los pediatras, si es asma, no es asma, pues es que no tiene 5 años, por eso no puede hacer espirometría, pero tiene el cuadro clínico. Vamos a ver qué podemos hacer en este caso cuando el paciente presenta estos síntomas que son muy clásicos, ¿ok? Bueno, sabemos muy bien que ya tenemos a nuestro paciente con esos síntomas. ¿Qué estudios le voy a solicitar ahora? Pues tenemos muchas cosas que le podemos realizar, una radiografía de tórax, que si bien dicen que no es importante en el diagnóstico de asma, sí nos ayuda a nosotros como pediatras a hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Nos hemos encontrado pacientes que resulta que tienen síntomas de sibilancias, tos, y resulta que lo que tienen es un tumor, ¿no? O una malformación congénita, y ya con eso establecemos diagnósticos muy importantes para ellos. Otras pruebas son biometría hemática, nos puede apoyar la presencia de eosinofilia, IgE elevada, pruebas cutáneas, y lo que me corresponde en este tema el día de hoy es estudios de función pulmonar en ellos. Sabemos muy bien que existen la espirometría, que es estándar de oro para realizar el diagnóstico, pero hay otro tipo de estudios que podemos realizar en esta edad que son flujometría, oscilometría de impulso, y que si no contamos con la espirometría en nuestro centro o no tienen la edad todavía para hacer espirometrías, pueden ser de mucha ayuda. Si bien es cierto que la espirometría es el estándar de oro para el diagnóstico con los síntomas, pues representa un problema muy grande para aquel niño que tiene una presentación clínica a los 3 años de edad, porque no pueden hacer una espirometría, ¿no? Entonces, hemos visto algunos pacientes que tienen toda la clínica de asma, pero que no tienen diagnóstico ni tratamiento porque no pueden hacer espirometría. Entonces, actualmente eso, las guías nos comentan que no podemos dejar a un paciente sin tratamiento. De hecho, una prueba positiva de darle tratamiento y ver cómo mejora es una prueba positiva para asma. Pero supongamos que nuestro niño puede hacer pruebas de funcionamiento pulmonar, pues la primera siempre será espirometría. Y la espirometría es un estudio de función pulmonar, es mecánica para ver si hay obstrucción al flujo de aire. Y representa varios bemoles porque los pacientes, como tienen obstrucción variable, podemos encontrar pacientes que tienen espirometrías normales y sin respuesta al broncodilatador. Vamos a ver más tarde qué vamos a hacer con ese tipo de pacientes, pero bueno, la espirometría es un estudio muy de fácil acceso, casi todos los laboratorios y unidades privadas con neumología lo tienen, y es muy sencilla de hacer realmente. Lo que guía cómo debe hacerse una espirometría está bien establecido, no hay problema en eso, y la situación aquí es que se puede realizar en mayores de 5 años, porque un niño más pequeño no es capaz de hacer una maniobra de capacidad vital forzada, a duras penas pueden soplar, uno los tiene que ayudar en las velas de pastel. Y bueno, lo que observamos característicamente en este tipo de pacientes es que hay obstrucción al flujo aéreo con una respuesta significativa al broncodilatador. Ese sería como el cuento de hadas perfecto, ¿no? Un paciente que tenemos de 5 años, asmático, con clínica de asma, que le hacemos una espirometría, sale con obstrucción al flujo de aire y responde al broncodilatador en FEV1 y en FVC. Y ahí tenemos nuestro diagnóstico confirmatorio. Sin embargo, hay varias características que presentan nuestros niños. ¿Cuáles son los principios de la espirometría? Pues después de hacer una maniobra de capacidad vital forzada,
jalar y meter todo el aire, después de sacarlo todo, deberíamos de ser capaces, las personas que no tenemos obstrucción, o los niños que no tienen obstrucción, de sacar el 80% o más en el primer segundo. Si no sale todo en el primer segundo, o de acuerdo a su límite inferior de la normalidad, estamos teniendo una patología obstructiva. Ajá. Aquí está un ejemplo. Por ejemplo, este pulmoncito tiene 2 litros 500 de capacidad vital forzada, hace la maniobra de capacidad vital forzada, saca el aire en el primer segundo, y lo primero que saca en el primer segundo son 2 litros. Ajá, entonces no hay ninguna obstrucción porque nuestro cociente entre capacidad vital forzada y el volumen forzado del primer segundo es del 80%. 2 litros entre 2.5 es el 80%. Este es un pulmón normal. Sin embargo, en los pacientes con obstrucción al flujo de aire, que no es característico de asma, hay otras patologías con obstrucción al flujo de aire, lo que sucede es que no sacan todo en el primer segundo. Ajá. Entonces, este pulmoncito tiene 2 litros 500, hace la maniobra de capacidad vital forzada y en el primer segundo solo saca el 60%. Y tenemos el diagnóstico de que ese paciente tiene una obstrucción al flujo de aire. Ajá. Por ejemplo, este paciente tiene 1 litro 500 de volumen forzado en el primer segundo, dividido entre 2.5, solo en el 60%. Eso quiere decir que está obstruido, ¿no? Sin embargo, Gina nos dice, ¿qué hacemos con los estudios de función pulmonar? Sabemos que la relación o el cociente bajo es indicativo de que tiene obstrucción. Ajá, pero también el incremento tras broncodilatador de FEV1 es positivo para la prueba de asma. Ajá, hay obstrucciones fijas que pueden ser diagnósticos de otra enfermedad o en pacientes con asma que están mal controlados, pero en este caso, característicamente, el asma debería de tener un incremento de FEV1 del 12% después de broncodilatador, que en este caso es salbutamol, y la dosis habitual en menores de 10 años son de 200 microgramos. Si tiene más de 10 años, les colocamos 400 microgramos, esperamos 15 minutos y les volvemos a hacer la prueba. La prueba tiene que tener características A, tiene que ser muy repetible, tiene que estar muy bien hecha para poderse interpretar. Todo normal. También la variabilidad de PEF, que es en flujometría. El paciente con asma, lo que sucede en él es que hace más del 30%, tiene una variabilidad diurna o diaria del 13%, eso también es positivo para asma, porque nos vamos a encontrar pacientes con asma con espirometrías normales, eso es como lo que tenemos que buscar en otro tipo de pruebas o en la misma espirometría. También, si lo sometemos a una prueba de reto con ejercicio, que es lo indicado en niños, sino con medicamentos o con fármacos, la disminución mayor del 12% tras la prueba de ejercicio respecto al basal es indicativo de asma, o que caiga el PEF el 15% también es positiva para ello. Otra prueba otra característica es que la variación mayor del 12% de FEV1 o más del 15% entre visitas del PEF nos indica que ese paciente, esa variabilidad es probablemente secundaria a asma. Aquí tenemos un ejemplo, es un varón de 15 años de edad con unos 70, casi es un adulto, de 75 kilos, y tenemos capacidad vital forzada, volumen forzado exhalado en primer segundo y los valores que debería de tener de acuerdo a la estatura y al género. Ajá, él hace una calidad A en la maniobra de espirometría y lo que hacemos es dividir su mayor valor o su mejor valor y sacar un cociente. En este caso el cociente es de 55%, es decir, tiene una obstrucción al flujo de aire y con el valor de FEV1 graduamos qué tan obstruido está. Le ponemos la dosis de broncodilatador, que son 400 microgramos de salbutamol, y lo que hace es que incrementa los volúmenes significativamente. ¿Qué es significativo? Que sea 200 y 12% respecto al previo, en FVC y en FEV1, o en uno de los dos. Y aquí tenemos que lo hace, ¿no? Le ponemos broncodilatador y de 4 litros 300 mililitros, incrementa a 5 litros 890, que es 1 litro 59, que representa el 30% del basal. Y en FEV1, 4 litros 650 incrementa, perdón, ese es el predicho, 2 litros 390 a 2 litros 900, representa 600 mililitros y 25%. Entonces, más del 12 y más de 200 mililitros. Esa es una prueba positiva. Es una obstrucción con respuesta al broncodilatador. Si tenemos la clínica de un paciente con asma, pues ya tenemos el diagnóstico confirmado. Esas son las curvas características de un paciente con obstrucción en flujo volumen, muy cóncava. Y bueno, como les decía, el grado de obstrucción también nos sirve para graduar el asma o la severidad del asma.
Idealmente debería de hacerse en los primeros síntomas de la enfermedad y no cuando ya llevas 5 años con diagnóstico más o menos o con tratamiento, ¿no? Lo que nos dicta las guías es que debería de hacerse inmediatamente que el paciente tiene síntomas para que no esté disfrazado por los fármacos. Y de acuerdo al FEV1 que debería de tener, en esa prueba graduamos en obstrucción leve, en moderada, en moderadamente grave, grave o muy grave. Otro instrumento que tenemos y que es muy, muy valioso es flujometría. Supongamos que tenemos un paciente que tiene clínica de asma, ya hemos hecho diagnósticos diferenciales y no tiene nada de lo que es diferencial y tiene espirometrías normales. ¿Qué hacemos con ese paciente? Tenemos que tomar en consideración que la obstrucción del asma es variable. Entonces necesitamos monitorizarlo por lo menos 15 días para ver cómo se comporta su flujo. Y para eso nos va a ayudar mucho la flujometría. Este es un flujómetro pico. Es realizable también a partir de los 5 años de edad. Si es menor, cuesta mucho trabajo. Incluso los niños de 5 años hay que entrenarlos para que lo realicen adecuadamente y hay que estarlos viendo cómo lo hacen. Y lo que se busca es que tenga una variabilidad diaria en esos 15 días mayor del 13%, es decir, su flujo no debe de variar tanto. Como les comentaba, en pacientes con espirometrías normales, y también sirve mucho para aquellos pacientes que queremos monitorizar, que queremos ver qué tan obstruidos están o para saber qué tiene que hacer la mamá en caso de que el niño tenga algún síntoma de asma en casa. Y la fórmula que se hace con estos pacientes que a los cuales se les hace esta monitorización durante 15 días es el valor más alto del PEF, del flujo expiratorio pico, menos el más bajo, y eso hay que dividirlo entre el promedio más alto y más bajo. Aquí tenemos aquí es un dinosaurio que está haciendo la prueba, vean qué fácil es. Tiene que empujar la cosita amarilla hasta el fondo para que aviente con la maniobra el embolito y ahí nos mide el flujo. No solo es una medición, como es muy relacionada con el esfuerzo del paciente, lo que tienen que hacer son 3 mediciones en la mañana y la más alta es la que anotan. En la tarde, 3 mediciones y la más alta es la que se anota y es la que se queda en su libretita para ver después de esos 15 días cómo se comportó, ¿no? Aquí está haciendo el dinosaurio la bitácora. Como les decía, la positividad es más del 13%, la variabilidad más del 13% es positiva para asma. Y este es un calendario de un paciente que hemos sometido a flujometría. Entonces hace en la mañana 250 litros minuto, en la tarde o noche 260 y así tenemos toda la monitorización durante 14 días. Hacemos la división que nos dicta la fórmula que les acabo de comentar y hacemos todo el cálculo y resulta que tiene el 13%. Entonces el paciente con espirometría normal al cual hemos sometido a flujometría pues ya salió positivo para la prueba, ya tenemos nuestro diagnóstico confirmado. No solamente para eso, yo les digo mucho a los papás que es como un termómetro del asma, ¿no? Se pueden ir de viaje con el flujómetro y estar tranquilos de cómo se está comportando, porque por lo regular los pacientes o los papás se ponen muy nerviosos cuando el paciente empieza a toser, ¿no? Piensan que ya empieza a tener una crisis y no saben si sí o si no. Entonces la flujometría, como los pacientes con asma se acostumbran mucho a los síntomas y no avisan cuando están muy mal, es una medida muy objetiva para determinar si está obstruido o no. Entonces, supongamos que se van de viaje o están lejos de casa, hacen su maniobra de espirometría y podemos graduar el flujómetro con un semáforo que nos dice, esta flujometría está normal, si tiene síntomas, dale tratamiento de rescate, si está en la zona amarilla, dale tratamiento de rescate, y si está en la zona roja, acude a urgencias porque está teniendo una crisis grave el paciente. Todo esto con el objetivo de que el paciente sea atendido inmediatamente. Recordemos que los pacientes con asma se acostumbran mucho a los síntomas. Entonces, cuando están verdaderamente mal, andan jugando, brincando y no nos damos cuenta de sus síntomas adecuadamente. Otra prueba que se puede hacer y que no está tan disponible como la espirometría o la flujometría pico es la oscilometría de impulso. Este estudio tiene la ventaja de que se puede hacer en niños más pequeños, a partir de los 3 años de edad, o en aquellos que no cooperan, ¿no? Hay niños que son un poco más grandes, pero no pueden hacer la maniobra de capacidad vital forzada, y los laboratorios que sí la tienen son lugares de tercer nivel, solamente hay un laboratorio privado en el DF que lo tiene, y es muy útil para los pacientes, ¿no? Lo hemos visto, aquellos niños pequeños, menores de 5 años que no se puede diagnosticar, que no tienen un estudio de función pulmonar, también nos ayuda mucho porque tampoco pueden hacer flujometría pico. Entonces, lo que sucede en esta oscilometría de impulso es que se mide la impedancia de la vía aérea, que está sumada por actancia y resistencia, ante cierto tipo de frecuencias o una oscilación de frecuencias. Entonces aquí está una niña
conectada, este es un espirómetro, pero tiene una bocina que está golpeteando a diferentes hertz. Ajá. Se introduce en la vía aérea, regresa y te mide si hay obstrucción o no hay obstrucción. Tiene muchas características tiene que cumplir varias características para que sea aceptable, que el niño respire a volumen corriente, que no meta la lengua, y los niños como tienen características muy específicas de la cara, la lengua la tienen muy arriba, entonces eso también nos puede dificultar la medición, pero bueno, es un instrumento muy valioso. Aquí, por ejemplo, hizo una apnea. En la oscilometría de impulso, lo que se hace es tener mediciones de 25 a 30 segundos, 3 mediciones a 5, hacer un promedio y compararlos con esos predichos de resistencia. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla, hacen las 3 maniobras, ¿no? Se les pone broncodilatador y después en 15 minutos volvemos a medir las resistencias de la vía aérea. Y lo que tenemos es el predicho, que es lo que debería de tener para su edad y su talla, y lo que saca el paciente en promedio en la basal, es decir, antes del medicamento de salbutamol, y el porcentaje que representa para el predicho. Entonces, por lo regular, las resistencias están elevadas en asma. Ajá, las resistencias de R5 y R20 o R5 sola, que nos habla de patología distal, pueden estar por arriba de 150%, y eso puede ser positivo para obstrucción de vía aérea. Entonces le ponemos broncodilatador y la respuesta aquí debe de ser, si está resistente, le ponemos broncodilatador y disminuye la resistencia más del 20%. Esa es una prueba positiva para asma. Y lo hemos visto mucho en los pacientes a los cuales se les puede hacer esta prueba y son pequeñitos de 3 o hasta 4 a los de 5 años que salen positivos y es muy útil, ¿no? Nunca va a sustituir a la espirometría siempre va a ser el mejor instrumento que podemos tener para este tipo de pacientes, pero si no tenemos un paciente con las características para hacer espirometría, tenemos que adecuarlo. Otras pruebas de funcionamiento pulmonar es la fracción exhalada de óxido nítrico, tampoco está muy disponible en todos los laboratorios, y el inconveniente de esta prueba es que mide todo tipo de inflamación, entonces es poco útil para asma, no tanto como quisiéramos. Entonces, puede usarse también para tener un corte de inicio, le damos medicación y lo vamos siguiendo para ver si va disminuyendo la inflamación, y es a volumen corriente. Ajá. Sin embargo, como les decía, hay otro tipo de patologías y por lo regular el paciente que va a presentar tos y sibilancias no solamente va a tener asma, va a tener otro tipo de procesos inflamatorios que pueden salirnos positivos para la prueba. Cuando ya tenemos ese paciente clínicamente con asma, pero que no tiene espirometría positiva, su flujometría está normal, la oscilometría está normal, pues le podemos hacer una prueba de reto. Lo recomendado por las guías es que no sea con reto farmacológico, no corren mucho riesgo los niños, incluso los adultos, sino que sea preferentemente con ejercicio. Se someten a un ergómetro o a una banda sin fin, se va incrementando la velocidad, la inclinación se va graduando, y al momento en que llega a su frecuencia cardíaca máxima, más o menos aproximadamente la de prueba sin fin dura 8 minutos, se empiezan a realizar espirometrías cada 5 minutos durante media hora para ver si cae el FEV1 que tenemos basal. O sea, antes de iniciar la prueba le hacemos una espirometría de muy buena calidad, lo sometemos a la prueba de ejercicio, termina la prueba de ejercicio con ciertas características y al finalizar la prueba le hacemos la espirometría cada 5 minutos. En el momento que cae el FEV1 respecto al previo mayor del 12%, es una prueba positiva para asma, ¿no? Tiene que tener la nariz cerrada y respirando aire frío por la boca para que también pueda ser de calidad la prueba. Y casi nadie llega de nuestros pacientes a la prueba de reto, y tiene que ser idealmente un niño grande, ¿no? Porque los niños de 5 o 4 años se pueden caer en la banda sin fin. Entonces, tenemos muchos exámenes para poder determinar o confirmar nuestro diagnóstico de asma. Recordemos una vez más que hay muchos diagnósticos diferenciales que se parecen a asma y que contamos con la espirometría, que siempre va a ser el instrumento ideal para poder establecer el diagnóstico, pero hay otro tipo de posibilidades. La flujometría pico también es muy fácil de realizar y es una monitorización muy, muy cercana al paciente, y con ello también podemos hacer diagnóstico. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tengan?